Muy amables televidentes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más, como cada domingo, ante ustedes, para llevarle el programa más edificante que tiene el conglomerado médico en el país, Soluciones Médicas. Recuerden que estamos saliendo también a través de nuestra página de YouTube, Doctor Manassés. Ahí usted puede suscribirse, dele a la campanita para que se mantenga informado de todas las actualizaciones que a diario nosotros subimos del maravilloso mundo de la salud. También en nuestra página de Facebook, Doctor Manassés, usted puede ver este programa. El pasado 22 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Leucemia. Y fuerte de esta noche tenemos a una autoridad. Ella es hematóloga, es la jefa del Departamento de Hematología del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. También es catedrática de hematología de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI. Y con ella vamos a estar hablando acerca de la leucemia. Buenas noches, doctora Rita Hernández. Bienvenida a Soluciones Médicas. Muy buenas noches a todos. Gracias por haberme invitado a compartir con ustedes en este programa de educación médica. Para mí es un honor estar con ustedes y poder llevar un poco de lo que es una orientación sobre lo que es la patología de la leucemia, cosa que realmente es una patología que debemos de tomar en cuenta y saber cuáles son los síntomas, cuáles son los signos y cuándo pedir ayuda y acudir al médico cuando tenemos ciertas situaciones. Muchas gracias, estaremos aquí compartiendo con ustedes y aportando un granito de arena. Así es. Doctora, cuando la gente oye hablar de leucemia, la gente piensa que la leucemia es un cáncer en la sangre. ¿Qué relación tiene la leucemia con el cáncer? ¿Y están la gente en la verdad cuando piensa que la leucemia es un cáncer de la sangre? Realmente la leucemia no es más que una neoplasia del tejido líquido, del tejido sanguíneo, del tejido hematopoyético, donde nosotros vamos a ver que surgen transformaciones malignas de las células de la sangre. Va a ser un trastorno a nivel clonal de las diferentes células sanguíneas y esas células realmente malignas van a infiltrar lo que es la médula ósea donde se produce la sangre. También vamos a encontrar infiltrada lo que es la sangre periférica y también posteriormente nos va a infiltrar ciertos órganos como son el vaso, el hígado, el cerebro, los testículos en el hombre, entre otros. Sí, podemos hablar que es un cáncer, es una neoplasia de tejido líquido de la sangre, en este caso una neoplasia hematológica. Sí, esta enfermedad, ¿a qué edad aparece? ¿A qué edad es más frecuente que la encontramos? Lo primero que tenemos que saber es que las leucemias son varios tipos. Tenemos la leucemia de estirpe mieloide, o sea que el clon de células hematopoyéticas son la serie mieloide, donde están los granulocitos, y tenemos la leucemia de estirpe linfoide. La leucemia de tipo linfoide es mucho más frecuente en niños, en un 85% de los casos, y forman parte de un 30% de la neoplasia en pediatría, mientras que las leucemias mieloides son mucho más frecuentes en los adultos, también con un 85% de los casos. Entonces, en las leucemias linfoides, nosotros vamos a ver que se ve principalmente en las edades entre 2 a 5 años. Pero muy joven, doctora. Sí. Muy joven. Da muy joven, sí. Pero tiene un mejor pronóstico en los niños que en los adultos. Ok, cuando aparece a esa edad, el pronóstico es mucho mejor que cuando aparece a una edad más tardía. Sí, señor. Así es. Ok, ¿qué sexo se afecta más en la leucemia? Depende, porque se ve más frecuentemente, principalmente las linfoides, en el sexo masculino. Pero realmente no hay como esa, tú puedes decir que yo voy a tener más varones en la mieloide, más hembra en la mieloide, o sea, pero se ha visto que más frecuentemente se ven afectados los varones.
Ok. Doctora, ¿cuáles son las causas que hasta el momento se conocen para que se padezca esta enfermedad? Realmente, dentro de las causas que nosotros tenemos hablamos más bien de factores que pueden predisponer para que se produzca la leucemia. Y dentro de los factores predisponentes, porque no hay una causa específica para que se desencadenen, pero sí factores predisponentes, ahí nosotros vamos a tener las exposiciones a lo que son las radiaciones ionizantes, las exposiciones también a algunas sustancias químicas, y dentro de esta tenemos los pesticidas, los insecticidas, los derivados del benceno, los derivados de hidrocarburos, ciertos medicamentos de quimioterapia, pacientes que han sido tratados por otra neoplasia, que pueden darnos al traste a una leucemia secundaria y el pronóstico es muy malo en estos pacientes. También hemos visto que la leucemia se han relacionado ciertos virus. Dentro de los virus tenemos el Epstein-Barr virus, que es un virus que se relaciona con la mononucleosis infecciosa. También tenemos el HTLV1, TLV2, que son virus linfotróficos, que se relacionan con el síndrome de leucemia linfoma. Se han visto también en trastornos genéticos en los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, y también en gemelos homocigotos. O sea que cuando hablamos de que hay un factor genético, estamos hablando que usted habló de gemelos homocigóticos, o sea, que nacieron en un mismo saco. Sí. Pero hay posibilidad de que si aparece leucemia en un hermano, el otro hermano que nace 2 años, 3 años, podría padecer también la leucemia. Es posible. En un pasillo yo escuché una madre decir, tú sabes que el hijo de fulanita nació leucémico porque ella es alcohólica y ella tomaba mucho alcohol durante el embarazo y el médico le dijo que por eso el niño desarrolló leucemia. ¿Podía haber alguna relación entre el uso de alcohol durante el embarazo y la leucemia posterior en estos niños? Bueno, esa realmente no vemos la relación. Sí hemos visto que el alcohol interfiere con alteraciones a nivel de la hematopoiesis, pero en el caso de que se transforme a una leucemia, eh, no tendría realmente cómo decirte si sí o no, porque no lo he visto, no se describe el alcohol como causa desencadenante de una leucemia realmente. El alcohol se relaciona con otras cosas, como con las anemias megaloblásticas, principalmente, ya sea por déficit de folato en ello. Pero sí se ve que actúa a nivel de la médula ósea, a nivel de lo que es la hematopoiesis y la eritropoiesis, pero relacionarlo así directamente con una leucemia aguda no está descrito. Usted hablaba ahorita acerca de los pesticidas y hablaba de alguna sustancia tóxica que se utiliza mucho para los cultivos hoy. Entonces, como tenemos una guerra de pesticidas en los últimos años, ¿significa esto que probablemente debido a esa causa estamos viendo más pacientes con leucemia que lo que se veían 20, 30 años atrás? Bueno, nosotros que manejamos en el Cabral Ibae, la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos con enfermedades hematológicas malignas primarias, llámese leucemia, llámese linfoma, pues la mayoría, una gran mayoría de ellos vienen de áreas donde realmente se manejan pesticidas, de zona rural. Es una de las causas ponderantes que nosotros tenemos en el país. Somos del Cibao, esas Así áreas es. donde realmente hay sembradíos, ¿no verdad? Son productores a nivel ya de productos agrícolas. Lamentablemente no se protegen, no se cuidan y estos tóxicos se van acumulando en el organismo hasta que realmente se produce el daño a nivel intramedular, se produce el daño y la degeneración a nivel celular y por ende conlleva a una neoplasia, que si bien es cierto puede ser maligna, dentro de ellas todas las neoplasias malignas, principalmente las leucemias, los linfomas, una de las causas son esas, Pero de eso las es grave, metástasis. eso es grave, doctora. ¿Han hecho ustedes como sociedad de hematología, y yo sé que usted ha estado en la directiva en varias de la sociedad a nivel nacional,
reuniones con los ministros de Agricultura del país, de la República Dominicana, para hablarle de esa problemática y ver cómo se regula mejor el uso de esta sustancia en el campo agrícola? Esas son parte de las pautas que nosotros tenemos que tratar de resolver, porque el salud pública, salud ambiental, tiene que también reunirse con ellos para darle las pautas. Entonces, ellos tienen los mecanismos y nosotros corroborar con esa situación, pero no hemos hecho reuniones, que yo sepa hasta ahora, con ese departamento y manejar lo que es la salud preventiva. Sí, eso es una necesidad. Yo creo que vamos a tener que hacer un llamado a muchos médicos que ahora tenemos en el Congreso para que propicien reuniones de este tipo, porque de verdad que es importante ese dato que... Doctora Rita Hernández, ¿qué siente un paciente con leucemia? ¿Cuáles son los síntomas iniciales, vamos a decir así, de un paciente que tiene leucemia? Bueno, dentro de los diversos síntomas y signos que un paciente con esa sospecha de leucemia, no son tan específicos, pero lo más frecuente que nosotros vemos son los datos de síndrome anémico. Nosotros decimos que todas las enfermedades hematológicas malignas comienzan con anemia. Entonces, Con anemia. tenemos datos de síndrome anémico, donde tenemos mareo, donde tenemos la debilidad. También esos pacientes, como hay una alteración a nivel de lo que es la sustitución de las células normales por esas células neoplásicas, va a haber alteración de esas células que tienen que ver con la defensa del organismo, va a haber un trastorno inmunológico concomitante, son propensos a tener infectaciones por gérmenes oportunistas, el paciente no puede presentar fiebre, llegan con un proceso infeccioso concomitante. También nosotros vamos a ver que los pacientes van a tener sangrado mucocutáneo, o sea, me pueden sangrar por la encía, por la nariz, puede haber sangrado en la piel, como moretones, que son los hematomas que presentan esos pacientes. Entonces, cuando nosotros sospechamos, vemos que un paciente nos presenta estos datos, lo importante es dirigirnos al médico, para que el médico nos haga una evaluación exhaustiva, nos manda a hacer las analíticas pertinentes y posteriormente ese paciente debe de ser referido a un facultativo, en este caso, a un hematólogo o a un hemato-oncólogo para que ese paciente se revise y nosotros poder esclarecer qué es lo que tiene en realidad el paciente si está cursando con una enfermedad hematológica primaria. También te puede presentar dolor óseo los pacientitos y te pueden tener adenomegalia dependiendo del tipo de leucemia que tienen. Adenomegalia son los ganglios aumentados de tamaño. Sí, señor. Y el conteo de glóbulos blancos. En el argot popular, algunas veces uno escucha decir, tiene una enfermedad donde hay más glóbulos blancos que rojos, porque está muy alterado. ¿Hay alteraciones en los glóbulos blancos? A nivel de ¿Algunas de estas células? A nivel del hemograma, un paciente con una leucemia aguda puede cursar con una leucocitosis, puede cursar con una leucopenia y puede tener un diferencial a expensas de la clona que sea afectada. Dependiendo con el conteo de leucocitos que el paciente llegue, pues va también uno pensar el pronóstico del paciente. Entonces, no es lo mismo un paciente que nos llega a nosotros con una leucocitosis mayor de 100.000 glóbulos blancos a un paciente que me llegue con 25, con 30 leucocitos. Bien. Un paciente que se hace una sonografía abdominal porque se siente una masa en el lado izquierdo del abdomen, específicamente en el hipocondrio izquierdo, en la sonografía tiene el vaso aumentado de tamaño, esplenomegalia. ¿Hay una relación con este hallazgo, con el hallazgo de encontrar una esplenomegalia o un vaso aumentado y leucemia? Uno de los hallazgos al examen físico de las leucemias agudas es la presencia de esplenomegalia, que se puede presentar tanto en las leucemias de estirpe linfoide como en la leucemia de estirpe mieloide, pero también te la pueden dar las leucemias crónicas. O sea que cuando yo tengo un aumento de vaso, yo tengo que buscar la causa, correlacionarla con la clínica, con el laboratorio, el extendido de sangre periférica, para descartar que ese vaso esté aumentado por una enfermedad hematológica primaria, una enfermedad hematológica maligna.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de leucemia? Tanto la leucemia mielocística o la LMA. LMA o la LLA, que son las otras, que son las linfocíticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico en estos pacientes? Y si ese diagnóstico podemos hacerlo en el país. Sí, lo primero es la historia clínica, el extendido de sangre periférica, donde nosotros vamos a observar la presencia de células inmaduras, llamadas Esa es la plasmas. prueba que le hacen donde se hace se tiñe una plaquita para ver la... Sí, señor. Posteriormente procedemos a hacer un estudio de médula ósea con citometría de flujo, donde nosotros, y biopsia de médula, donde nosotros vamos a evaluar la parte de la citometría, el clon de diferenciación para saber si la leucemia es de estirpe linfoide, si es de estirpe mieloide, y ya también nosotros le vamos a hacer lo que es el cariotipo por el FISH, donde nosotros vamos a ver ciertas alteraciones citogenéticas que se pueden presentar en esa leucemia, que hay alteraciones que son de buen pronóstico y alteraciones que son de mal pronóstico, dependiendo del tipo de leucemia que nosotros hacemos. En el país nosotros lo hacemos, se hace el estudio de médula ósea con citometría de flujo y posteriormente ya cuando nos llega el diagnóstico, vamos a proceder a manejar lo que es la leucemia, dependiendo lo que nos reporte los estudios pertinentes que se hayan Ok, realizado. ¿qué hace falta para que nosotros, que hemos avanzado mucho en medicina, tengamos un laboratorio para hacer este tipo de estudio en el país? Se está trabajando para que el estudio se pueda hacer en el país. Inclusive en la región de Santiago se está preparando un laboratorio para que se puedan hacer los estudios. Los estudios son muy costosos, ¿me entienden? Lo ideal sería que a nivel de nuestros hospitales, que son hospitales docentes, pues estuviera un equipo de hematopatólogos y de patólogos donde nosotros pudiéramos hacer por lo menos las tinciones específicas que nos fueran ayudando en el diagnóstico. Ahora bien, ya con el avance de la citometría de flujo y la citogenética, pues esto no ayuda porque hay drogas que vienen específicamente para tú tratar esos pacientes. O sea, se ha avanzado mucho en lo que es de la parte del estudio de las leucemias desde el punto de vista de la citometría de flujo, de los estudios moleculares, de la citogenética, porque esto nos ha ayudado a tener ciertas drogas específicas que van a actuar donde está el trastorno genético de los pacientes. Pero vamos Bien, avanzando, vamos avanzando. vamos avanzando. Bueno, Sí, vamos avanzando. tenemos, Antes solamente hacíamos una médula y se le hacían dos tinciones. Se le hacía PAS y mieloperoxidasa si acaso. PAS para decirle que es el ácido periódico de Schiff, para decir si la leucemia era linfoide, y mieloperoxidasa para decir si la leucemia era mieloide. Pero a veces teníamos problemas. bien. Entonces, Cómo se tratan estas patologías? ¿Se le da quimioterapia? ¿Se le da radioterapia? ¿Cómo se manejan estos pacientes con este tipo de leucemia? bueno, lo que tenemos primero que saber es que las leucemias pueden dar complicaciones al sistema nervioso central. Lo pueden hacer principalmente las leucemias linfoblásticas, pero también las mieloides la pueden dar. Entonces, esos pacientes se van a tratar con quimioterapia. Si hay infiltración al sistema nervioso central, hay que dar radioterapia a nivel craneoespinal en esos pacientes. Pero el tratamiento de elección es la ósea en esos pacientes. Bien, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes, tanto de uno como otro? Porque cuando el paciente recibe el impacto de que tiene una neoplasia o un cáncer en la sangre, ese paciente, lo primero que la muerte podría venir pronto. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? ¿Se curan estos pacientes? ¿Se sanan? ¿Podían estar libres de leucemia? ¿Podríamos declararlos libres como ocurre en otras patologías cancerígenas? ¿O estos pacientes, esta condición la van a arrastrar durante toda la vida? Depende. Tenemos las leucemias agudas y tenemos las leucemias crónicas. Depende cómo el paciente nos llega. La mayoría de los pacientes cuando nos llegan con leucemias agudas nos llegan en un estadio avanzado con infiltraciones a órganos.
¿Por qué? Porque el paciente se da cuenta que el paciente sigue progresando y va a buscar ayuda. Entonces, los pacientes tratados con leucemia, los pacientes de buen pronóstico, que se tratan con quimioterapia, pueden entrar en remisión, una remisión parcial, una remisión completa, lo que no se puede dejar de descuidarse y seguir con su médico hasta que ese paciente haga una recaída, o sea, no se le da de alta. El trasplante de médula ósea es una modalidad terapéutica. También en los pacientes con leucemia se le da una sobrevida mayor de 10 años después del trasplante. O sea que son modalidades terapéuticas que tenemos. O Pero sea, nosotros, las leucemias crónicas tienen un mejor pronóstico. En vista de que esas son las que aparecen en los adultos. sí, y son de una evolución mucho más lenta realmente, y esos pacientes ya se han estudiado más, no es que no se ha avanzado, en las leucemias se está avanzando bastante en las agudas, inclusive en las modalidades terapéuticas, pero en las leucemias mieloides, estos pacientes también pueden entrar en remisión. Hay un tipo de leucemia de ellos, como la LLC, que se puede entrar en remisión, que tienen su tratamiento, y la LMC, la leucemia mieloide crónica, que también tiene su tratamiento específico que actúan a nivel de la tirosinquinasa, y que los pacientes mejoran su calidad de vida, y que antes de 4 a 5 años, que era la sobrevida después del tratamiento, con sus medicamentos, y ya esos pacientes pueden durar hasta más de 15 años. Cuando usted habla de remisión, está hablando de que desaparece la enfermedad por un tiempo. Desaparece, la médula ósea está limpia, libre de enfermedad, y se le da vigilancia y seguimiento a esos pacientes. Si el paciente no responde a la quimioterapia, es candidato a trasplante. Entonces, pero esos pacientes que están en revisión, usted dijo que no pueden abandonar a su médico, deben seguirse viendo de manera continua, asegurarse de que siguen limpios. Exactamente. Y uno percatarse en el momento de que ese paciente pueda tener una recaída de su enfermedad para comenzar nuevamente su tratamiento y valorar cuál es el esquema de tratamiento después de una recaída que amerite ese paciente. Y si es candidato a trasplante. Entonces, los pacientes con LMA, la leucemia mieloide, esos pacientes probablemente vivieron porque muchos de forma casual o cuando comienzan a tener síntomas es que se detecta que tienen esta patología. ¿Tuvieron toda su vida leucemia o se desarrolló leucemia ya después de una edad adulta? La LMC será, Sí, la porque LMC, la LMA es aguda. aguda, sí. El paciente que tiene una leucemia mieloide crónica puede desarrollarla en cualquier momento porque va a venir con un trastorno del cromosoma Filadelfia. Entonces, la puede desarrollar en cualquier momento. Y puede que al momento que nosotros le hagamos el diagnóstico, el paciente ya tenga varios años teniendo la enfermedad y que haya sido manejado de una manera no correcta. Muchas veces esos pacientes tienden a ir al médico porque tienen un aumento de los leucocitos a expensas de la serie granulocítica, y se comienzan a manejar y estudiar el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio. Y posteriormente que llega donde el hematólogo, donde nosotros comenzamos a estudiar, se le aplican los estudios pertinentes, encontramos la presencia de la esplenomegalia, se le hace su estudio de su médula ósea, se le hace su citometría de flujo, se le manda a hacer su cariotipo, la determinación de cromosoma Filadelfia, y se le hace su diagnóstico. Bien. Lo mismo que las leucemias linfocíticas crónicas, que son también del adulto. Es el clásico paciente que es una enfermedad indolente que se ha ido instaurando. En el hemograma tiene una leucocitosis que puede ir desde una leucocitosis leve y se puede ir instaurando. El paciente muchas veces tiende a hacer procesos infecciosos a repetición porque ellos hacen alteraciones de las inmunoglobulinas, hacen una hipogamma-globulinemia, y la mayoría de las infecciones que hacen es del trato respiratorio superior, tiene su ganglito por ahí, se comienza a manejar como proceso infeccioso, y cuando nos llega a nosotros, muchas veces ya está avanzado. Ok. Usted ahorita hablaba acerca de trasplante ósea. Cuando uno piensa en trasplante, usted está pensando, uno piensa en que hay un donante y hay un receptor de esa médula. ¿Qué es lo que se hace? Saca ese donante para trasplantársela a ese paciente que tiene leucemia
y cómo entonces esa médula ósea que se trasplanta, que se pone al paciente, ayuda para que el paciente pueda sanarse de la enfermedad. Cuando nosotros vamos a hacer un trasplante de médula ósea, vamos a trasplantar las células madres hematopoyéticas. Y se puede hacer por dos vías. Ya se está haciendo por aféresis, realmente, O donde se sea, se pone saca desde como se saca la plaqueta, cómo se saca, sí, como se saca la plaqueta por, también. por leucoaféresis y posteriormente se le transfunde al paciente después del proceso de acondicionamiento que se va a hacer para el trasplante, porque primero tenemos que acondicionar ese paciente, que limpiar esa médula, aplaciarlo con medicamentos y posteriormente vamos a transfundir esas células madre hematopoyéticas por la vía endovenosa sacada por aféresis. Antes se hacía directamente tomando la médula ósea directamente de la cresta ilíaca El hueso, posterior, directamente del hueso. directamente, sí. Ya no, ya se hace por leucoaféresis y es menos tedioso para el paciente y ya luego se sigue el proceso para ver si realmente se implantaron esas células, si el paciente aceptó su trasplante y se va dándole el seguimiento pertinente. Con una sola transfusión es suficiente para que ese paciente tenga una remisión y se sane, o hay que repetir el procedimiento cada cierto tiempo. Tienen que hacer el cálculo los hematólogos trasplantólogos de la cantidad de células que no se van a trasplantar. Y ya posteriormente hay que esperar que el paciente tenga la respuesta a ver si no va a ser un rechazo del trasplante. Ok. Porque puede volverse a trasplantar si en dado caso el paciente hace un rechazo. No responde. Un rechazo es cuando Que no responde. no responde y sigue el problema. Ese donante que que va a donar, valga la redundancia, la médula ósea, debe ser familia, necesita ser sometido a algún análisis, tiene que tener el mismo tipo de sangre que el paciente. ¿Qué condiciones debe tener? Tiene que ser histocompatible. Lo ideal es un donante familiar. Por eso nosotros decimos que preferimos que los pacientes hematológicos cuando se van a transfundir, que no tomemos de inicio el donante familiar, el hermano, ni nada de eso. Porque ese puede ser tu posible donante. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, es por eso que no es factible hacer esto. ¿Qué esperanza, doctora, podemos llevar a esos hogares y a muchas madres que en un momento dado pueden recibir la funesta noticia de que su hijo de 2 años, pequeño, o un paciente adulto tiene leucemia? Lo primero es saber que realmente es una enfermedad hematológica maligna. Tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos, pero que son enfermedades que ya se tratan, que el paciente se puede recuperar y que puede hacer una vida normal. Que lo más importante, porque cada vez que nosotros damos un diagnóstico de una enfermedad catastrófica, pues nosotros hacemos una negación. Que lo importante es que las cosas han cambiado, que ya tenemos medicamentos para tratar a esos pacientes y estar pendiente de lo que nos hace falta en esos pacientes cuando comenzamos a tratar. Que no nos podemos negar a manejar el paciente. Ahora bien, recuérdate que el paciente tiene la toma de decisión si se quiere tratar o no se quiere tratar. Pero ya las leucemias hemos visto que tienen buena evolución, que los pacientes pueden entrar en remisión, que se trasplantan, que pueden durar más de 10 a 20 años con una vida normal. Eso no significa que no pueda recaer. Eso no significa que una de las complicaciones del trasplante no sea una segunda neoplasia, pero hay tratamiento y hay que darle la oportunidad. Bien, doctora, una pregunta. Antes, cuando un paciente salía con este tipo de enfermedad, llevaba a la quiebra a cualquier familia. ¿Están los seguros médicos, la seguridad social cubriendo los costos de tratamiento, de trasplante de estos pacientes? ¿Cómo se están haciendo estos pacientes para tratarse? ¿Cómo hacen para conseguir su tratamiento? ¿Tienen ustedes alguna fundación? ¿El Estado la ayuda? ¿Cómo se hace?
Realmente tratar una leucemia sale muy costoso, doctor. Sale muy costoso. Lleva a la quiebra a cualquiera, porque realmente eso es insostenible en el tiempo. Las aseguradoras lamentablemente no cubren por completo lo que son el tratamiento de una leucemia. Comienzan muy bien a nivel privado y terminan en los hospitales, donde entonces tenemos que trabajar con el sistema de alto costo. Hay medicamentos que están en alto costo, hay otros medicamentos que no están en alto costo para la leucemia. En cuanto al trasplante, no lo cubre No. ningún seguro, no lo cubre, Pero lamentablemente. debieran cubrirlo porque para ellos seguir dándole cobertura de $1.000.000 anual por tratamiento, entonces debieran mejor cubrirle el trasplante y ese paciente se sanó y no va a tener que seguir gastando más dinero anual. Eso es por lógica que yo pienso entonces que debiera pasar. El Estado debe de asumir. El Estado debe asumirlo. El Estado debe de asumir, la aseguradora del Estado debe de asumir el trasplante de los pacientes. Ok. Porque hay pacientes que son recuperables y que se mueren esperando un trasplante de médula. Mire qué cosa. Qué pena. ¿Dónde pueden obtener los servicios de la doctora Rita Hernández, hematóloga? Bueno, yo estoy en La Vega, en el Centro Médico Padre Fantino, y estoy a sus órdenes en el Hospital José María Cabral Ibáez. Bien, señores, hemos recibido un suculento y edificante manjar hablando de leucemia con la doctora Rita Hernández del Centro Médico Padre Fantino en La Vega y jefe del Departamento de Hematología del Hospital José María Cabral Ibáez. Hay muchos retos de esta enfermedad, hemos avanzado mucho, debemos seguir avanzando como país, debemos seguir avanzando como nación a tratamiento, diagnóstico. Nosotros estamos esperanzados de que las cosas van a seguir mejorando. La expectativa de vida de esta enfermedad ha cambiado mucho en relación a lo que se sabía y lo que se hacía en los años 70, 80. O sea que yo pienso que podemos seguir